Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Buenas noches. A ver, tengo algunos problemas con... Ahí está cargando. Ok. Buenas noches. Buenas noches, Sí. docente. Buenas noches, compañeros. Muy bien. Estamos en esta semana 11 del curso Técnica de Entrevista y Selección. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la entrevista psicoterapéutica. Si ustedes recuerdan, las clases anteriores, desde las primeras clases hemos visto los tipos de entrevista, hemos visto los, los diversos aspectos que entran en toda entrevista psicológica. Hemos hablado la anterior de la entrevista clínica y hoy día vamos a hablar de la entrevista psicoterapéutica. La entrevista psicoterapéutica es la entrevista que busca ya desarrollar una estrategia para abordar la problemática que se identificó en el diagnóstico, en la entrevista clínica, ¿no? La entrevista clínica, como sabemos y lo hemos dicho varias oportunidades, sirve para indagar, para averiguar, para explorar y en base a esa exploración concienzuda, detallada, bien hecha y bajo la experiencia del psicólogo o la psicóloga, llegar a un diagnóstico, el más acertado posible. Ya a estas alturas, nosotros de las clases, tanto de psicopatología, de neuropsicología, de teorías de la personalidad y técnicas de entrevista, ya nos debemos estar dando cuenta que un diagnóstico psicológico no es tan sencillo, ¿ya? No es tan sencillo porque no es como un médico que te dice, a ver, tiene fiebre, hay una infección estomacal y, bueno, detecta ciertas cosas y rápidamente eh, te puede decir qué es lo que tiene y atacar con una medicina y luego esperar sencillamente que la medicina haga efecto. En la parte psicológica el tema es completamente diferente, porque en primer lugar hay que saber diferenciar muy bien el cuadro que viene, que trae nuestro paciente. Y a veces esos cuadros, como hemos visto también, son cuadros, no son claros, no son de manual. El manual te define que las características. Hay muchas características que están mezcladas con otras morbilidades y hay cosas que no se ven en la primera entrevista, ni en la segunda, ni en la tercera. Yo he pasado a veces 10 entrevistas y no encontraba ciertas conductas que a veces los pacientes incluso esconden, ¿no? Quieren apoyar al paciente, pero hay algunas que las esconden por diversos motivos, incluso por vergüenza, ¿no? Pero que yo me enteraba por medio de su pareja o de sus padres o familiares, ¿no? Eh, y eso ya le incorporaba, ¿no? Pero yo les quiero decir de que la entrevista psicoterapéutica se basa o debe nacer o debe partir de un buen diagnóstico, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con nuestra capacidad de observación, nuestra capacidad empática, la capacidad de sumergirnos dentro del paciente y hacer introspección con él, ¿no? Con ella, y navegar en su consciente, en su inconsciente, en sus partes claras y en sus partes cerradas, en sus partes oscuras, para configurar más o menos en nuestra cabeza cuál es el cuadro que, que él tiene de sí mismo, pero también nosotros vemos de él. ¿De acuerdo? Entonces, la entrevista psicoterapéutica ya viene a ser el tratamiento. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver algunas definiciones de psicoterapia para tener claro qué es lo que significa este término. ¿Sí? El término psicoterapia se refiere a intervenciones planificadas y estructuradas. ¿Sí? Hasta ahí yo creo que hay bastante información. O sea, en primer lugar, una psicoterapia no es improvisada. Sí, buenas noches. Una psicoterapia no es improvisada. Una terapia debe ser muy bien planificada. ¿Y qué significa estructurada? Que tiene una forma lógica, que tiene un proceso, ¿sí? Un proceso ordenado
En tu cabeza como terapeuta debe estar claro lo que quieres lograr con tu paciente, ¿ya? Y cómo debe ir avanzando paso a paso, ¿ya? Dice que tienen el objetivo de influir sobre el comportamiento, el humor y patrones emocionales de reacción a diversos estímulos a través de medios psicológicos. O sea, tú no estás interviniendo con medicina, estás interviniendo con diversos estímulos psicológicos que pueden ser verbales y no verbales, ¿sí? Verbales y no verbales. Eso quiere decir de que la actitud, por ejemplo, del psicoterapeuta, del entrevistador, es sumamente importante, como lo hemos dicho, ¿no? La mirada, los recursos que utiliza para transmitir información al paciente solo con su cuerpo, ¿ya? Pero también lo que dice verbalmente, que debe ser muy bien estudiado, que debe ser muy bien trabajado. La intervención de cada verbal tiene que tener siempre un fin, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado con lo que la lengua nos quiere apresurar o el cerebro nos quiere apresurar. O sea, nosotros tenemos que regular lo que hablamos en nuestras actitudes, porque todo lo que hacemos y decimos entra en el campo de la, en el campo de la psicoterapia. Todo entra en el campo todo entra en el campo del estímulo, ¿ya? Que va a provocar un, una respuesta, ¿sí? Todo eso, todo entra en el campo, ¿no? Entonces, dice seguidamente que la psicoterapia no comprende el uso de ningún medio bioquímico o biológico, ¿ya? Nosotros no trabajamos con medicina, ni trabajamos con ningún medio, incluso a pesar de que, por ejemplo, su compañero, bueno, en la clase anterior había un chico que hablaba mucho de medicina natural. A pesar de que tú conozcas de mucha medicina natural, la psicoterapia no tiene nada que ver con eso, no debe entrar, ¿ya? Porque esos químicos o esos medios externos y extraños pueden provocar efectos diversos que tú no tienes control sobre ellos, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Muchas técnicas y acercamientos derivados de diversos fundamentos teóricos se han mostrado eficaces, dice, ¿sí? Hay muchas técnicas eficaces en el tratamiento de diversos trastornos o diversos desajustes, ¿no? Mentales y del comportamiento. Entonces, por ejemplo, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros los psicólogos debemos saber, por ejemplo, que todo lo que son conductas, por ejemplo, infantiles, desajustes de conductas infantiles, eh, todo es trabajado muy bien por las terapias conductuales, ¿sí? Todo lo que son traumas, lo que son desajustes de personalidad profundos, eh, son muy bien trabajados por las terapias humanistas, que buscan en la historia personal, en la historia psicológica, tiene el insight, o sea, el cuadrar historias con reacciones, con, con desajustes, tiene mucho éxito, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con trabajo de ansiedad, por ejemplo, depresión, de trastornos del pensamiento, distorsiones de las creencias que causan comportamientos en las personas, eso tiene mucho éxito trabajándolo con las terapias cognitivas. Entonces, los psicólogos debemos conocer eso, ¿no? Podríamos utilizar diversas técnicas de esas escuelas, eh, pero cuando no es nuestro campo y no lo dominamos, es preferible no entrar, ¿ya? Debemos saber que hay algún tipo de enfermedades o desajustes psicológicos
que no podemos trabajar, que no somos capaces de ello porque requieren un entrenamiento. Por ejemplo, trabajar depresión, ¿no? Trabajar manías, trabajar fobias, por ejemplo, trabajar personalidades múltiples. O sea, hay cosas que nosotros no tenemos que meternos y debemos derivarlos a los profesionales que ya han tratado ese tema, ¿no? Generalmente los psicólogos de hospital, los psicólogos del Ministerio de Salud han visto de todo, ¿no? Porque generalmente acuden a personas que no tienen mucho problema, mucha disposición económica, pero que tienen múltiples problemas, ¿no? Y eso le da mucha experiencia. O sea, recomendación, hagan su práctica, si quieren hacer práctica clínica, en hospitales, ¿ya? En las clínicas van generalmente personas que tienen capacidad económica, que tienen algunos desajustes, que quieren vivir más cómodamente, más tranquilamente, más serenamente, pero es muy difícil que te llegue un caso, puede haber un caso complejo, ¿no? Ahora, si quieres tener práctica casi psiquiátrica, pues tienes que irte a un hospital psiquiátrico, ¿no? De ahí es importantísimo tenerla, como conversábamos hace poco con otro colega, que es psicólogo organizacional, pero yo también practico la psicología organizacional, pero tengo una maestría en psicología clínica. Y eh, hablábamos de cómo cualquier especialidad tiene que tener la base clínica, ¿ya? Y hablábamos cómo hacemos nuestra práctica, por ejemplo, en el Arco Herrera, ¿no? Y en el Arco Herrera tú te das cuenta cómo es que los enfermos mentales tienen incluso olores diferentes, ¿sí? O sea, emiten un olor especial. Y eso tienes que tenerlo como experiencia tú como psicólogo, como psicólogo, ¿sí? Muy bien. Otra definición, la definición anterior era definición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que es el órgano central de la ONU, ¿no? Que se encarga de la salud. Pero la American Psychiatric Association, que es la APA, pero de los psiquiátricos, porque hay APA, psicólogos, eh, define a la psicoterapia como que debe tener ciertas condiciones para que sean efectivas, ¿no? Uno, un encuadre de confidencialidad y privacidad. O sea, el paciente debe sentirse que está en un lugar confiable, donde su caso va a ser tratado con mucha privacidad, con mucha confidencialidad y que su nombre no va a estar haciéndose, corriendo por diversas este, calles, o sea, sobre todo en un pueblo chico, ¿no? O sea, no me imagino yo a un psicólogo o un psiquiatra de un pueblo chico que esté comentando a la gente los problemas de su paciente, sobre todo de repente en tragos, ¿no? Eso es gravísimo, ¿no? Dos, para que sea efectiva la psicoterapia, según la APA de la psiquiatría, tiene que haber activa participación del paciente en las decisiones diagnósticas. O sea, en primer lugar, tiene que el paciente ir voluntariamente a la psicoterapia, ¿ya? Si él no quiere ir y va por empuje de la familia, porque está obligado, por ciertas circunstancias, eso no va a servir de nada. Se lo digo desde ahora, chicos. No sirve de nada. Sirve para ganar plata, para que te paguen, sí, pero no avanza nada. ¿Por qué? Porque esta persona no te va a contar sus cosas porque no cree en la psicoterapia, no está convencido de que sea el lugar adecuado para tratar sus problemas, ¿no? Y además está obligado, ¿no? Y tres, tiene que haber continuidad del terapeuta, ¿no? De modo que la alianza de trabajo psicólogo-paciente pueda desarrollarse y el trabajo pueda ser apropiadamente concluido. O sea, esto se refiere generalmente a lo que no entiendo cuando en algunas veces un paciente va a psicología del hospital, por ejemplo, y tiene una cita y a la siguiente cita le ponen otro terapeuta, ¿no?
¿Por qué le ponen otro terapeuta? Porque el otro está de servicio, el otro no fue, estuvo de franco, salió de guardia, por mil cosas, ¿no? Pero eso no tiene sentido, ¿no? O sea, un paciente, un psicólogo debe tener continuidad con su paciente para que empiece y acabe el trabajo, para que el desarrollo, esta persona, el profesional y el paciente, puedan irse abriendo, puedan irse conociendo, puede haber una relación ahí, ¿no? Sin relación empática, no va a haber, no va a haber avance. Seguimos con las definiciones de psicoterapia, y acá dice que por psicoterapia se entiende la aplicación planificada de técnicas derivadas de principios psicológicos establecidos. Muy importante. O sea, la psicoterapia no son consejos, ¿ya? La psicoterapia no es, debes poner de tu parte, debes mejorar, pero ¿cómo es posible que pienses así si las cosas no son así? O sea, eso no es psicoterapia, ¿ya? A pesar de que existe, que hay gente que lo hace. Eso es cualquier cosa, ¿ya? Menos psicoterapia. La psicoterapia está planificada y derivada de principios psicológicos establecidos, o sea, de teorías, ¿ya? Y establecidos por personas calificadas, o sea, por psicólogos que ya han probado ese método, ¿no? A través del entrenamiento, de la experiencia, para entender estos principios y aplicar estas técnicas con la intención de asistir personas, para modificar sus características personales, eh, como sentimientos, valores, actitudes y comportamientos juzgados por el terapeuta como desadaptativos. Bueno, ahí dicen maladaptativos, pero la palabra, o sea, yo le copio tal como es, pero en realidad la palabra psicológica es desadaptativo. ¿Qué significa comportamientos desadaptativos? Son comportamientos que practica el paciente o el cliente, como quiera llamarle, y que no lo ayudan a ajustarse, no lo ayudan a adaptarse, ¿ya? Pero que lo sigue practicando, ¿ya? Y que le siguen causando daño, ¿no? Por ejemplo, personas eh, que, que tienen dependencia emocional de otra persona, ¿ya? La otra persona los bota, no quiere saber nada con ellos, le manifiesta, le insulta, los bota, pero siguen ahí, ¿ya? Sí, y muchos de nosotros le decimos, no seas tonta, no seas tonto, pero ¿por qué no te fijas bien? Fíjate que te está dando la vuelta. O sea, hablamos en nuestros términos, cuando en realidad no nos ponemos en el lugar de estas personas. ¿Por qué? Porque estas personas no pueden salir de ese comportamiento. Son incapaces de salir por sí mismas de ese comportamiento. ¿Y por qué no pueden salir de ese comportamiento? Porque ese comportamiento se pegó, se fijó en otro momento, ya en un momento anterior de su vida, por alguna razón, por alguna razón que nosotros con el trabajo psicológico vamos a descubrir y vamos a permitir que la persona se libere de eso, de ese problema, ¿sí? Eh, Se libere. Otra definición de psicoterapia es el tratamiento por medios psicológicos, ¿sí? Ese tratamiento por medios psicológicos de problemas de naturaleza emocional, ¿ya? En realidad no solamente problemas de naturaleza emocional, sino también de personalidad, ¿no? En el cual una persona entrenada establece deliberadamente, o sea, intencionalmente, una relación profesional con el paciente, con el objetivo de eliminar, modificar o retardar síntomas preexistentes, ¿ya? ¿Ya? Sin, con la finalidad de modificar, retardar o eliminar síntomas preexistentes, o sea que existen anteriormente, ¿ya? O en todo caso, mediatizar patrones de conducta perturbados, ¿sí?
y promover el crecimiento positivo de la personalidad y su desarrollo. O sea, como ven ustedes, la psicoterapia tiene sus fines, ¿no? En primer lugar, tiene que ser un tratamiento, un abordaje especializado, organizado, muy planificado y estructurado, inteligentemente. Ahí entra mucho la inteligencia del psicoterapeuta, para irlo conduciendo. O sea, dicho de otra palabra, o sea, el psicólogo lo que hace es explorar psicológicamente a su paciente para obtener una idea de lo que tiene. En función a eso, el paciente establece un posible tratamiento. El tratamiento es como una pista, ¿ya? Teórica. ¿Por qué teórica? Porque la tiene en su cabeza, ¿ya? Lo que va a intentar el psicoterapeuta es que el paciente entre en esa pista que lo va a llevar a un punto que es su adaptación con el mundo, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Que esta pista, que es el tratamiento, el paciente o la terapia, por momentos, no va a ir en línea recta, va a ir salirse de la pista para la izquierda, luego para la derecha, va a estar un rato en la pista en el buen camino, después vuelve a salir. ¿Por qué sale? Sale porque el psicólogo y el paciente van encontrando cosas, van dándose cuenta de que hay otras cosas, ¿ya? Que lo detienen, por ejemplo, te puede detener también, ¿no? No seguir avanzando. O sea, no es una pista en la que tiene paredes a los costados y el carro va, no. Es una pista abierta, libre. Pero lo importante es que el psicólogo tiene la pista clara, ¿ya? De modo que va dirigiendo el timón. Si se va a la izquierda, sale a la izquierda, pero después de un rato, cuando ya se da cuenta que esa salida ha sido para hacer necesidades, para mirar el paisaje, la vuelve y continúa. O sea, ¿por qué cómo vuelve? Él vuelve con orientaciones psicológicas, ¿no? Para volver al rumbo y seguir, a menos que en el camino se dé cuenta que ha estructurado una pista equivocada y haga un cambio, un ajuste y tome otra pista, otra autopista que está una salida por ahí y se vaya por otro lado. Pero tiene que tener claro hacia dónde va, ¿ya? Eso ocurre durante el tratamiento, la entrevista psicoterapéutica, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Ninguna idea? Ya saben que pueden interrumpir ustedes con sus consultas. Definiciones de psicoterapia. Yo he puesto acá una cantidad tremenda de definiciones porque cada una de ellas me va ayudando a entender cómo es este fenómeno, este trabajo y además cómo hacerlo, ¿no? Dice, es un proceso interpersonal, ¿ya? De hecho, es interpersonal porque hay como mínimo 2 personas, ¿no? Diseñado para generar modificaciones de sentimientos, cogniciones, actitudes o predisposiciones y comportamientos, ¿ya? Esto me parece bastante completa porque va desde lo profundo y va saliendo, porque la conducta, el comportamiento desajustado no es solamente comportamiento desajustado, es primero creencias inadecuadas, ¿no? Que van con sentimiento, luego se convierten en pensamiento, el pensamiento se convierte en una actitud, en una predisposición que luego se ejecuta, ¿ya? Y que se han demostrado, como dice ahí, como problemáticos para la persona que busca ayuda de un profesional entrenado, ¿sí? Entonces, qué interesante, bueno, qué interesante para mí, no sé si para ustedes, pero este es el centro de nuestra carrera, ¿no? Si queremos ayudar a personas tenemos que tener clarísimo nuestro trabajo. Sí, ¿qué otra cosa es hablar de terapia, de psicoterapia, ¿no? Podemos delimitar. Delimitar quiere decir acortar, acotar, dar forma para que no sea
muy abierto, muy difuso, el concepto de psicoterapia, ¿ya? Como un comportamiento regulado, ¿ya? Un comportamiento del psicólogo y del paciente que está regulado, ¿ya? A través de medios verbales y no verbales, ¿sí? Que busca afectar o influir sobre el comportamiento del paciente, ¿ya? Disculpen que mientras estoy hablando estoy arreglando las diapositivas que luego cuelgo, ¿ya? Que busca afectar o influir sobre el comportamiento del paciente en cierta dirección buscada por el tratamiento, lo que les hablé de la pista, ¿no? Por un lado, debe entenderse, ahí dice reglado, estoy arreglando, por regulado debe entenderse que no es un proceso que transcurra al azar. O sea, a ver, hoy día viene mi paciente y ¿de qué conversamos? Entonces voy a explorar esto, bueno, no. O sea, eh, el psicólogo ya debe tener su estructura. La pista la debe tener siempre en la cabeza, claro, escrita de preferencia para que, como tantos pacientes a veces se olvida, ¿no? Pero debe tener la pista en la cabeza de modo que cada vez que se siente con su paciente, ubique psicológicamente a su paciente en algún momento de la conversación sobre la pista y comienzan los dos a ir, ¿no? Pero quien maneja es el paciente, no tú. Tú estás que le dices, oye, de ahí hay una piedra, oye, y eso que está pasando ahí, ¿qué cosa es? Hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, pero quien maneja es el paciente. ¿Por qué? Porque después va a decir, yo hice lo que el psicólogo me dijo, ¿no? Entonces, no es un proceso que transcurra al azar, sino que está gobernado por ciertos principios. Por ejemplo, respecto al qué, o sea, ¿qué vamos a hacer? El cómo lo vamos a tratar, ¿ya? ¿Cuándo empiezo? ¿No? ¿Cuándo me detengo? ¿Cuándo acelero? ¿No? ¿Dónde lo voy a hacer? En casa. A veces, hoy día, por ejemplo, ¿dónde es? Hoy día, tratamiento es vía redes, ¿no? Vía telemática. Entonces, la entrevista es así, ¿dónde? En tu casa y tú en tu casa, ¿no? Si no, en un consultorio de preferencia, porque el consultorio, un buen consultorio, o sea, cuando me refiero a un buen consultorio, no me refiero a algo que tenga que ser caro, ¿no? Lo importante es que ese consultorio sea acogedor, ¿ya? Sea tan acogedor como una casa, ¿ya? Y donde el paciente sienta que está protegido, que en ese lugar puede hablar, puede llorar, puede deprimirse, y puede salir y puede conversar, ¿no? Entonces, eh, dice, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Para qué? ¿Para qué es la psicoterapia? Etcétera, ¿no? Eh, las intervenciones por finalista ella, busca influir objetivos determinados para modificar en algo las formas de procesamiento mental del paciente y su conducta. O sea, lo que buscamos es modificar, ¿ya? Modificar mente o modificar conductas en el paciente, ¿ya? Eh, ya le dije, en algunos casos hay que trabajar mente y en algunos casos hay que trabajar conducta. ¿Hasta acá hay alguna duda, algún comentario, alguna intervención? ¿Ninguno? Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Quién habla? Disculpe, soy Emelita. En el caso de que las personas tuvieran un comportamiento desadaptativo, que es la dependencia emocional, ¿con qué especialista se podría tratar? Porque hay, por ejemplo, los que
tratan los traumas que son tratados por los humanistas. En este caso de que yo le digo, ¿con qué especialista sería? ¿Cómo saber que ese psicólogo tiene esa especialidad? A ver, un segundo. Primero quiero compartir con ustedes cómo los veo, ¿ya? Cómo las veo. Y se van a dar cuenta de que yo muchos veo por la mitad de la cara, un costadito de la cara, otros solamente le veo la frente, ¿no? ¿Ya? A Sofía la veo así de oscura, como se debe estar viendo en estos momentos, la de costado. A Elizabeth le veo, no sé qué pasa, ahí hay me ha puesto detrás de su computadora, creo, el teléfono, ¿no? A Emérita le veo de la nariz para arriba, igual que a Judith, ¿no? Entonces, regulen su cámara, Beatriz también. Aquí la única que veo bien es a Hilda y a Sofía, ¿no? Regulen su cámara ahí para que se vea mejor, no mejor, ¿ya? Hilda tiene muy lejos su cámara, ¿no? A ver, pueden regular, por favor. Judith. Judith. Ah, pero Judith está paralizada. Muy bien. A ver, ahora sí. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor, Emérita? Disculpa que sea tan, le he interrumpido. No, disculpe, más bien. Mi pregunta era que yo tengo un familiar que sufre de estos comportamientos desadaptativos, pero ¿Cómo? como ¿Cuál de ellos? especialista, ¿De tengo qué un familiar que sufre con esos comportamientos desadaptativos, que es como una dependencia emocional. ¿Con qué especialista se podría llevarlo, no? O sugerirle, porque en todo caso esto depende de él, ¿no? ¿Y cómo saber que ese psicólogo tiene esa especialidad? Ya, esa es una pregunta muy, muy difícil, ¿no? Porque siempre Porque, uno va al psicólogo y no sabes qué especialidad tiene, ¿no? claro, ya, generalmente, cuando estás en Lima, no sé cómo en provincias, ¿no? O en una provincia donde hay varios profesionales, entre ellos se recomiendan, ¿no? ¿Quién, o sea, ellos, este tiene esta especialidad, te puede decir a tal persona, ¿no? Y cuando tú llegas a un especialista, no está de más preguntarle cuál es el modelo psicológico que él trabaja, ¿no? O sea, qué escuela, ¿no? No está de más nunca preguntarle, porque, a ver, dependencia emocional puede ser trabajada también, o sea, desde los tres modelos, del modelo humanista, del modelo cognitivista o del modelo conductista, ¿ya? ¿Por qué? Porque el, el modelo humanista busca, por supuesto, la causa, ¿no? La profundidad de la causa de la dependencia generalmente se encuentra en la historia familiar, o sea, esta persona ha nacido o ha crecido en un lugar donde ha visto eso, ¿ya? Y, o puede ser generalmente porque una persona que ha tenido pérdidas, ¿ya? Las han dejado, ha tenido pérdida de los familiares fuertes, muy, muy dolorosas y no quiere seguir teniendo ese dolor. Su inconsciente no le permite ese dolor, entonces no permite que la otra persona se vaya a pesar de que les pueda causar daño. O sea, ¿no? Pero también lo va a trabajar el conductista porque los conductistas trabajan mucho identificando el, el estímulo reforzador por el cual esta persona se mantiene en esa relación o con esas conductas. O sea, busca identificar qué de esa relación o qué de esa situación está reforzando esa conducta. ¿Ya? Y luego un buen conductista identifica ese estímulo reforzador y busca eliminarlo. Entonces se supone que cuando se elimina el reforzador, la conducta se extingue. Esa es la lógica. ¿Ya? Y esa es la pista que les digo a ustedes, ¿no? Que debe seguir el terapeuta. Pero también los cognitivos trabajan los pensamientos, porque a veces
las personas emocionalmente dependientes tienen ciertos pensamientos distorsionados, ¿no? Por ejemplo, dicen, em, si me separo de él, nadie me va a hacer caso, ¿ya? O nadie me va a amar como él, ¿no? A pesar de que me pega, me saca la vuelta, todo, nadie me va a amar como él. ¿Por qué? Porque yo soy fea, soy soy poca cosa. O sea, lo que tiene es un conjunto de pensamientos, ¿ya? Que el psicoterapeuta cognitivo va a buscar identificar con esa persona y luego trabajar su verdadera, o sea, sí, lo que le llaman ellos reestructuración cognitiva o reestructuración de los pensamientos, ¿no? Y, y, bueno, en ese caso, cualquiera de los tres puede trabajarlo, ¿no? O sea, no le veo problema. Ok, gracias. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver las diferencias entre la entrevista psicoterapéutica y, o sea, todo lo que no es entrevista psicoterapéutica y que se confunde muchas veces, porque como les digo, a veces hay psicólogos que comienzan a decir, en lugar de terapia comienzan a decir, oye, ¿sabes qué? Pero tienes que cambiar, pues, o sea, no pienses así, eso está mal, pues, o sea, tú te estás obsesionando con algo, con ese hombre y debes dejarlo, ¿no? O sea, eso no es eh, ningún tratamiento psicoterapéutico, eso más bien es una charla, una consejería de un amigo. Esos consejos cualquiera los puede dar y tú estás pagando para que te dé los mismos consejos, ¿no? Lo que tú tienes que es trabajar el trauma, trabajar el pensamiento, trabajar la emoción. Entonces, por ejemplo, ¿en qué se diferencia entre una charla y, y una entrevista profesional? ¿Sí? Por ejemplo, la charla es simétrica. ¿Qué significa simétrica? Que las dos partes tienen el mismo derecho de decir, de preguntar y de intervenir, ¿no? Em, ¿De acuerdo? O sea, tienen el mismo derecho de preguntar y de hacer cosas, ¿no? O sea, mejor dicho, se trata de personas que están en el mismo nivel, ¿sí? En el mismo nivel. Una charla. Una charla la tengo con mi pata, con mi amigo. ¿Sí? ¿Aló? Bastante buenas noches, soy Clelia. Sí, Claudia. Charla docente, ¿no serán sesiones educativas o que tú le das algunas consejerías También, hacia el paciente? también, ¿ya? O sea, la charla se llama a la conversación, no, perdón, consejería al paciente, no, consejería es consejería, ¿ya? ¿Ya? Pero también la charla es la capacitación que yo doy, Claro, ¿no? capacitación hacia una persona sobre un tema. Claro, sobre un tema, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Ya? Pero charla también es charlar con una persona, ¿ya? Sí, de tú a tú, ¿ya? O sea, es simétrica, ¿ya? Sin embargo, la entrevista profesional es asimétrica, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un entrevistador y hay un entrevistado. O sea, hay niveles. O sea, el entrevistador es quien dirige, ¿sí? Es quien orienta el curso de la entrevista, ¿ya? Y, y el otro es el asesorado, el aconsejado, ¿no? El, el cliente o el paciente, ¿ya? Dice, la relación de la entrevista profesional es asimétrica, es que sea asimétrica, ¿sí? De lo contrario, eh,
terminan buenos amigos, pues. O sea, yo conozco muchísimas psicólogas con sus pacientes que ahora son patas, ¿no? Terminaron saliendo y después fueron tan patas que la paciente terminaba aconsejando a su psicóloga, ¿ya? Entonces se distorsiona la relación, ¿no? Ha habido casos en que mis pacientes me han invitado a su casa. Por ejemplo, en su cumpleaños, una vez un paciente, todos los fines de año me invitaba a su casa porque su padre, su familia hacía los fines de año una reunión donde invitaban a las personas más importantes que habían ayudado a la familia, habían contribuido con el desarrollo de la familia, ¿no? Y las reunían, ¿no? Y siempre me invitaban. Y yo nunca fui. ¿Por qué? Porque eso puede distorsionar la relación asimétrica que debe existir entre paciente y asesor, ¿no? En la charla, sí, Beatriz, dime. Sí, sería no ético, ¿se considera eso? Claro, no sería no ético, efectivamente, ¿no? Sí, pero también, bueno, es lo que he podido observar y todas las situaciones. Al final la familia sí acoge al profesional y el profesional al asistir, porque generalmente suelo escuchar eso, como usted dice, termina siendo buenos amigos. Si no acepta la invitación, pues termina enojándose. O sea, ya no es el rol de ser paciente profesional, sino crece una antipatía, hasta diría un odio por no aceptar la invitación. No, o sea, si crece un odio por no aceptar la habitación, es que no se está entendiendo bien Es que la lo entiende relación. en un sentido de desprecio, menosprecio, algo así. No. Sí. O sea, tú para eso lo conversas, lo hablas, ¿no? Pero no, o sea, a ver, eso no quiere decir que no tengas una relación cordial con la familia. Tú puedes tener una relación cordial con la familia, te puedes reír, de repente un par de bromas en consulta, ¿no? O te encuentras en la calle, perfecto. Pero de ir a visitar, de pasar un buen rato, de tomar unos tragos, yo creo que eso es antiético, ¿ya? Una comida, no sé, si en realidad no debes existir, ¿ya? Eh, Porque no tienes nada que agradecer en primer lugar tú como paciente. Es tu trabajo, el ojo profesional, ¿no? Eh, pero bien trabajado no tiene por qué sentirse mal. O sea, este chico que me invitaba a su casa, que su familia me invitaba a su casa todos los años, me enviaba a otros pacientes, ¿no? Pero cuando él me recomendaba y enviaba a otros pacientes, les decía, por si acaso, él me trataba de tú, ¿ya? Decía, ¿no? Por si acaso, Raúl no es amigo de los pacientes, ¿ya? Entonces, él le decía a los otros pacientes, ¿no? No es amigo de sus pacientes. Efectivamente, yo no soy amigo de mis pacientes. Pero eso no quiere decir de que me ría, me juegue. O sea, es como con ustedes, ¿no? O sea, yo de vez en cuando hago una pequeña broma. En la clase anterior, que Noelia me ha hecho una broma que ya yo, ¿no? O yo le hago bromas a ella. Pero eso no significa que yo deje de ser profesor y ella alumna, ¿no? Entonces, es importante establecer una relación asimétrica, ¿ya? Porque con la relación asimétrica viene el respeto y el respeto ayuda mucho por ejemplo, a tomar los consejos, si los hubiera, de una manera que no sean consejos de amigo, sino, oye, esto es parte de la tarea psicoterapéutica que te dejo, ¿no? ¿No? Entonces tiene que hacerla, ¿ya? Entonces, como decía ahí, ¿no? Dependiendo del grado de familiaridad, hay ciertos temas que se pueden tratar y otros que no se deben tratar, ¿ya? En la charla. Por ejemplo, yo no puedo hablar de sexo con mi amiga, pues, con mi amiga, mi buena amiga, ¿no? Entonces, no puedo hablar de lo que ella no quiere hablar, ¿no? Pero sí puedo tratar otros temas de amistad, una serie de cosas, ¿no? Pero en la entrevista profesional sí, probablemente le pregunte
sobre su situación sexual, sobre su situación marital, ¿no? Sobre su regularidad sexual, pero con un fin psicoterapéutico, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero tiene que estar bien claro que tú estás sondeando eso con un objetivo, pero un objetivo terapéutico, ¿no? Yo creo que muchos de los pacientes son muy perspicaces como para darse cuenta que su psiquiatra o su psicólogo ya está llevando la entrevista por otro lado, ¿no? Ya está por su mirada, por sus actos, por su conducta verbal o no verbal, ¿no? Por eso dice, en la entrevista profesional hay ciertos temas que no son impropios de preguntar, ¿ya? Por ejemplo, cuando ha habido traumas de carácter sexual o cuando hay, por ejemplo, problemas de que parejas no quieren tener sexo con su esposo o con su esposa, tú tienes que investigar y ver si es que hay problemas de frigidez, hay problemas de, por ejemplo, de irritación vaginal o en el órgano sexual masculino, o ¿para qué? Para poder derivarlo al ámbito correspondiente, ¿no? Entonces, o frecuencia de los coitales por ejemplo, si hay eyaculación precoz o no lo hay, temas como esos, ¿no? Pero tiene que ver, o sea, en la relación profesional hay temas, como dice ahí, que no son impropios de preguntar, pero depende del contexto de la especialidad, ¿ya? O sea, a ver, si para nada acá se da cuenta que hay nada, o sea, el problema no es sexual, sino el problema es de, por ejemplo, de control de impulsos, ¿ya? Yo una persona que me encolerizo mucho y tengo que cambiar eso, ¿no? Cuando comienzas a explorar el área sexual más de la cuenta, lógicamente, pues, ya es otra cosa, ¿no? Ahí no hay un interés profesional, hay un interés personal o un interés distorsionado de parte del terapeuta, que no lo descarto, ¿eh? Porque ya cada vez que me entero cosas de mí ya de verdad me preocupa. Y me preocupa quiénes están dando terapia ahí, ¿no? Muy bien. Yo creo que lo vamos a dejar ahí en la diapositiva 10. No hemos avanzado mucho, ¿ya? Pero nos veríamos, y de acuerdo a la hora, nos veríamos la siguiente semana. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Gracias, Ninguno. profesor, interesante. Muy bien. Entonces, por tu atención.